abrir las Escrituras, tener una aplicación. En el Salmo 142, si puedes abrir ahí, Salmo 142. El hermano Kevin hoy ha preparado los himnos de Navidad y yo he preparado el culto con el tema del libro, del sufrimiento, y estas dos cosas, ¿cómo las manejamos, no? Bueno, el Señor Jesucristo vino para morir por nosotros en la cruz. Estamos haciendo el libro de fundamentos, hemos hecho, y ahora estamos haciendo en el de andar, y hoy tocaba el tema acerca de la respuesta del sufrimiento. Y me gustaría compartir con vosotros un salmo, el Salmo 142. Lo leeré, lo leo y oramos y después comparto con vosotros. La palabra del Señor. Masquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Oramos y os comparto brevemente el texto que el Señor ha puesto en mi corazón. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por este precioso pasaje de la Escritura, este tiempo hermoso de adoración. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, como nos ministra, como nos ayuda y nos consuela, nos dirige a tu verdad, y te damos muchísimas gracias. Pedimos tu bendición para los comentarios que vamos a hacer, se sujeten a las Escrituras y al espíritu de ellas, y pedimos que podamos salir de aquí reforzados en tu voluntad. Encomendamos a ti este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Un tema importante, el tema del sufrimiento. El salmo que hemos leído es un salmo que habla acerca de cómo el hombre piadoso encaja el sufrimiento. Cómo nosotros encajamos el sufrimiento en nuestras vidas. ¿Te has parado a pensar un momentito? ¿Qué hacemos nosotros cuando sufrimos? ¿A dónde vamos? ¿A quién recurrimos? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Qué es lo que pasa cuando sufrimos? No sé si lo has pensado profundamente, pero yo saqué una frase que estoy intentando experimentarla. Quizá no he sufrido mucho, he sufrido, pero a lo mejor no he sufrido como otras personas. Pero la frase es como: el sufrimiento será para ti un amigo si lo vives en Dios. Déjame explicarlo un momentito. El sufrimiento. El incrédulo vive el sufrimiento así. Está encerrado y no puede salir del sufrimiento. Está prácticamente viviendo el sufrimiento de una forma interna. Se hace preguntas: ¿por qué sufro? ¿Cómo sufro? Y se hace la pregunta siempre: ¿hay alguien ahí fuera
que pueda ver lo que está pasando aquí dentro, intenta buscar respuestas y no las encuentra. Y ese sufrimiento le hace incluso cuestionarse muchas cosas. Busca una puerta, busca una salida y no la encuentra. Y sufre interiormente. Sufre porque no ve ninguna esperanza. Así es el incrédulo. Quizá a lo mejor si tiene fuerza interior, si tiene una cierta voluntad, si tiene una disposición, puede llevarlo mejor o peor. Pero el punto es que no encuentra nadie que venga al interior de su vida. No así el creyente. Esto es algo bastante importante. No así el creyente. El creyente tiene una puerta abierta. El creyente cuando sufre sabe exactamente lo que está pasando en su vida. Sabe que hay un Dios en los cielos que gobierna y que yo no vivo encerrado en mi sufrimiento ni en mi situación, sino que tengo una puerta abierta y hay un Dios en los cielos que me mira, me observa, cuida de mí y dirige mis pasos. Y esto tiene que estar muy claro para el creyente, muy claro. Cuando paso por medio de una dificultad, una situación complicada, sé que hay un Dios en los cielos que me purifica y saldré como oro. El incrédulo no, el incrédulo dice, ¿por qué me pasa esto? El creyente a esa pregunta tiene una respuesta. Yo soy Jehová tu Dios, que te amo y te cuido. Estate ahí, estate ahí. Las circunstancias de tu vida, están determinadas por un Dios maravilloso que te ama y te cuida. Hace mucho tiempo que dejé de preguntarme por qué. Lo estoy intentando lograr. El por qué, estoy casi en ese punto. De repente, antes me hacía muchos porqués, pero he llegado a un cierto punto en mi vida, lo digo sinceramente, que ya los porqués ya están, es igual. ¿Por qué? Lo que venga del Señor, así lo determinaremos. Y el sufrimiento será un amigo cuando lo vives en Dios. Si no tienes a Dios en el sufrimiento, verás que el horno es muy fuerte, muy duro, pero no verás la mano que lo toca. Y el sufrimiento. El otro día me leí el libro de Job. Y pobre hombre. Si estás sufriendo, no vayas al libro de Job. El libro de Job tienes que leerlo fuera del sufrimiento. Porque si vas a buscar respuestas mientras sufres, Job no da ninguna respuesta al sufrimiento. Él está diciendo, no sé por qué sufro. Intento ver por qué es lo que me está pasando y Job no da respuestas. El libro de Job no da una respuesta de por qué sufre. Solo que Job determina y dice, yo sé que mi Dios me purificará. Sé que Dios estaba trabajando en mi vida y mientras Él está haciendo preguntas y preguntas, finalmente Él dice, puse mi mano en mi boca y callé. No sé por qué Dios hace lo que hace, pero confío en Dios. No sé por qué Dios trae lo que me trae, pero confío en Dios. Sé que Dios es bueno conmigo. Sé que Dios es paciente conmigo, misericordioso conmigo. Y el mundo se hace las preguntas. La mayoría están así. ¿Por qué? ¿Por qué? Y curiosamente nosotros estamos en el otro lado. Me tomó de la mano derecha. Está conmigo. El Señor está conmigo en mis sufrimientos y en mi alegría. El salmista lo vamos a explicar un momentito aquí, qué es lo que pasa, ¿no? Y también mencionar algo acerca del libro. Pero la pregunta es muy clara, ¿no? Es ¿por qué? ¿Por qué sufrimos? Y hay esta palabra, que no sé si la has escuchado, la has visto alguna vez, se llama teodicea, ¿eh? Y es lo siguiente esta palabra. La palabra es un término que proviene del griego que significa Dios y justicia, ¿vale? Y significa lo siguiente, es una rama de la filosofía que se ocupa en explicar la existencia del mal o del sufrimiento en un mundo gobernado por un Dios benevolente y todopoderoso.
Hay tres preguntas que se suele hacer el hombre, siempre. Si Dios es eterno, ¿quién lo ha creado? Es la pregunta básica. Si Dios es eterno, ¿quién lo ha creado? Siempre es esa pregunta. No sé si os ha pasado alguna vez. ¿Quién creó a Dios? ¿Vale? Es una especie de filosofía circular. Nosotros creemos que Dios es eterno, punto. Otra pregunta que se hace el hombre es, si Dios es bueno, ¿por qué el hombre tiene que sufrir? Si Dios es benevolente, ¿por qué el hombre sufre? A ver, la pregunta es, si Dios me ama tanto, ¿por qué tengo yo que pasar por lo que paso? Y hay personas que sufren realmente mucho, pero mucho, pero mucho. A lo mejor tú estás esta mañana aquí y tú no quieres demostrar tu mundo interior, pero estás pasando por una situación muy complicada, muy difícil. Sufrimiento emocional, físico, económico, un sufrimiento que nadie sabe. Pues que sepas que hay un Dios en los cielos que sí, que está contigo, que Él dijo en su palabra, que aquí yo estaré contigo todos los días hasta el fin, no te dejaré, estoy trabajando en tu vida. Yo soy un Dios bueno que trabajo en tu vida. No te preguntes el por qué, sino lo mejor que puedes hacer es ¿para qué tengo yo que pasar por esta situación? El por qué se lo dejo a Dios. El para qué es porque evidentemente Dios quiere purificar mi vida. Pero hay varias razones por las cuales sufrimos. Varias razones. Y no entenderemos el sufrimiento a menos que no entendamos la caída de Adán. El sufrimiento viene por la caída de Adán. Fue una caída tremenda la de Adán. Cuando Adán pecó. Cuando Adán pecó, la muerte entró en el mundo. El pecado entró en el mundo y así la muerte. Y todos nosotros pecamos. Y todos nosotros experimentamos la muerte y el sufrimiento. Cuando Adán pecó, hubo una gran maldición sobre Adán, sobre la mujer, sobre la tierra, sobre la misma Satanás, la misma serpiente. Hubo una maldición. Y sufrimos por causa de la caída. Hay un gran sufrimiento por causa de la caída. La tierra gime, dice, intentando ser revestida de nuevo. Sufrimos, ese sufrimiento existe, ese sufrimiento. Hay otro sufrimiento por las decisiones personales. Personas que toman decisiones absolutamente apartadas de la voluntad de Dios y pagan las consecuencias, que son claras. No os engañéis, Dios no puede ser burlado porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y sufrimos por decisiones equivocadas. Decisiones que nos sacan de la voluntad de Dios. Un joven de repente se enamora de una chica joven y de repente abandona el hogar, se marcha y va camino hacia abajo en decisiones equivocadas, que van a traer resultados equivocados. Se van lejos de la voluntad de Dios y pagas las consecuencias de esas decisiones. Nosotros mismos ya de mayores, decisiones que nosotros tomamos, que están fuera de la voluntad de Dios y vamos a pagar vamos a sufrir por eso. Lo que tú le hagas a tu cuerpo, vas a sufrir por ello. Lo que tú digas con tu boca equivocadamente fuera de la voluntad de Dios, pagarás por ello. Y sufrimos decisiones por las decisiones personales. La mayoría de sufrimiento que ves en la Biblia es por causa de la justicia. La mayoría del sufrimiento que ves en la Biblia es por causa de la justicia. Sufrimos muchas veces por causa de la justicia. La primera de Pedro, segunda de Pedro, el libro de los Hechos, no sufren mucho por las decisiones personales, ni tampoco por la caída, sino sufren por ser creyentes, por decir yo confieso en el Señor Jesucristo, y entonces había un sufrimiento. Cada vez que veas en las Escrituras la prueba y la dificultad, tiene relación por el hecho de manifestar que tú eres creyente en el Señor Jesucristo. No es porque tienes un dolor de cabeza, o porque te duele el estómago, o porque tienes una enfermedad física, ¿no? Ese sufrimiento es un sufrimiento natural,
producto de la caída. Pero la mayoría del sufrimiento en la Biblia es un sufrimiento por haber testificado al Señor Jesucristo. Tus amigos te abandonan, te dicen malas cosas de ti, tienes bullying, y en otros países, como estamos viendo, sufren, incluso quitándoles la vida. Y está ahí, es un sufrimiento muy claro en las Escrituras. Pero hay otro sufrimiento que es sufrimiento verdaderamente, yo diría, el más placentero, si se puede decir así. Es el plan divino en mi vida. El plan divino en mi vida. En el momento en que yo me encojo y digo, ¿por qué sufro? Yo sé que hay un Dios en los cielos, está trabajando en mi vida. Y está, como ha dicho el hermano Kevin, intentando limpiar esa alfombra y dándole presión para sacar. Y el Señor, déjalo, está trabajando, está trabajando. Existe un plan divino que Dios trae cierto sufrimiento a nuestra vida para sacar de nosotros lo que sobra y a veces añadir a nosotros lo que nos falta. Y llega un momentito en que tú dices, Señor, mi vida está en tus manos, haz de mí lo que bien te parezca. Si me traes bendiciones grandes, amén. Y si traes sufrimiento en mi vida, me encogeré, pondré mi mano en mi boca, me iré a un lugar escondido y diré, Señor, haz de mí lo que bien te parezca. No murmuraré, no criticaré, no me enfadaré. A mí no me gusta esa frase, ¿eh? De verdad, cada vez que escucho me duele. Está enfadado con Dios. ¿Habéis escuchado eso? No viene a la iglesia porque está enfadado con Dios. Madre mía, que tú te enfades con Dios. ¿Cómo te vas a enfadar con Dios? ¿Cómo te vas a enfadar con Dios? El sufrimiento. En el libro sale varios propósitos del sufrimiento. Es desarrollar una perspectiva eterna, cultivar una actitud correcta, crecer en la madurez espiritual. El libro, lo que estamos haciendo, lo desarrolla muy bien, que por cierto, en el capítulo de esta semana, no sé si lo has podido hacer, pero realmente es una bendición, ha sido una bendición tremenda. Proclamar el Evangelio puro, número 5, tener la satisfacción de una conciencia limpia y traer gloria a Dios. Estos son los puntos que tratan el libro y han sido muy buenos, muy buenos. Me gustaría compartir con vosotros, después de esta pequeña introducción, un salmo, que es el Salmo 142, que es el Salmo de David. Y me gustaría expresar un momentito qué es lo que David le está pasando en este salmo, en medio de un sufrimiento que él vive. ¿Vale? David está en una situación un poco complicada. Déjame simplemente compartirlo con vosotros. En el Salmo 142, al principio de todo, dice Masquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Cuando estaba en la cueva. La palabra masquil significa enseñanza, y David lo que está haciendo es un salmo que lo va a publicar a todo el mundo y va a decir, por favor, escuchar. Esto quiero enseñaros cuando un hombre sufre. Y va a explicar una experiencia personal que él tiene en medio del sufrimiento. Es muy posible que nosotros compartamos en público nuestras alegrías y nos callemos nuestros sufrimientos. Cuando son alegrías las queremos publicar desde las montañas. Oye, ¿sabes qué? Y venga, coges el teléfono, ¿sabes? Oye, mira, que me ha pasado esto y no sé qué. Y hay que estamos llenos de gozo y de alegría y queremos compartirlo. Pero cuando sufrimos, a la cueva. Nos encerramos a nosotros mismos. Y David lo que va a hacer va a ser una enseñanza y va a decir, dejadme deciros cómo se expresa el justo cuando sufre. ¿Qué es lo que hay dentro de nosotros cuando sufrimos? No sabrás el sabor de la bolsita de té a menos que no lo pongas con agua caliente. Y muchas veces Dios trae cosas a nuestras vidas, trae ese calor para sacar de nosotros qué gusto tenemos.
¿Qué es lo que hay dentro de nosotros? Yo tenía un amigo que trabajaba conmigo, se llamaba Ramón, y no podías tocarlo. Es que no podías tocarlo, creo que lo he explicado alguna vez. Porque cuando él estaba en un momento difícil y lo tocabas, explotaba. Y cuando explotaba era apártate. Bueno, se le ponía la vena aquí y todo. Se ponía así, se ponía la vena. Y muchas veces nosotros simplemente lo poníamos a la prueba. Si queríamos un poquito de algo de él, simplemente lo pinchabas, ¡pum!, explotaba. Dentro de él había como un... ¿Qué hay dentro de nosotros cuando sufrimos? David dice, déjame explicarlo. Y estaba en un momento en una cueva. Hay dos momentos, David, que está en una cueva. Una es en Adulam y otra es en Engadi. En una habían 3.000 hombres que le estaban persiguiendo con Saúl. 3.000 hombres que le perseguían. Y David lo único que puede hacer es, me voy a esconder en una cueva. En medio del sufrimiento que vienen a buscarme para quitarme la vida. Viene este hombre a quitarme la vida, que lo ha intentado varias veces. Tengo enemigos por todos los lugares y estoy sufriendo una especie de acoso constante. Nadie cuida de, lo veremos, nadie cuida de mi vida. Estoy metido en una cueva y tengo 3.000 hombres que están alrededor. En la cueva es ese lugar apartado, solitario, húmedo. Es el refugio. Alguien lo podía expresar así como donde están esas emociones reprimidas, esos pensamientos profundos. Algunos lo ha expresado como el laberinto de la mente, la cueva. ¿Sabes de qué estoy hablando, verdad? ¿De la cueva? ¿De la cueva? ¿Sabes de lo que estoy hablando? Estuvimos en los Estados Unidos, mi esposa y yo, tuvimos la oportunidad de estar en el estado de Kentucky, en una de las cuevas más grandes del mundo. Tiene alrededor de 600 kilómetros de diferentes, es impresionante, se llama Mammoth Caves, ya el nombre es Mammon. Enormes las cuevas. Entramos un ratito para verlo, sitio precioso. No, esta no es la típica cueva de David, es más bien pequeña, oculto allí en oscuridad, intentando experimentar ese, ¿cómo voy a salir de este sufrimiento? Y de repente David dice, ya sé cómo puedo salir de mi cueva. Mira en el versículo 1, dice, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. ¿Qué hago cuando las cosas me van mal? ¿Qué hago cuando las cosas me van mal? Cojo el teléfono y le digo, oye, mira, ¿sabes qué me ha pasado? Mira, ¿qué hago cuando las cosas me van mal? Pues el creyente, cuando las cosas le van mal, lo que hace es irse a su cueva y desde su cueva clavar rodilla en tierra y clamar al Dios de los cielos con todo su corazón. Clamaré a Jehová, mi Dios, y pediré a Jehová misericordia. Señor, ten misericordia de mí. Hay sufrimiento dentro de mí. No sé, Señor, por qué tengo que pasar esto, pero yo sé que eres un Dios bueno, misericordioso, que contemplas mi vida y mi vida está en tus manos y te busco con todo mi corazón. No critico el sufrimiento que tengo. Simplemente, Señor, me presento delante de ti. Y me presento delante de ti y expongo, como dice en el versículo 2, delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Esta queja no es la queja de estar enfadado con Dios. Esta es una queja piadosa. Señor, 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 ¿por qué? ¿Por qué? Hasta el punto de poder experimentar, de pasar del por qué al para qué. Entré en internet y puse cómo presentar una queja. Hace poco he presentado una queja a Vodafone. Llevo un mes y medio con una avería que no me arreglan. Y he llamado
no sé cuántas veces. Y he presentado ya 2 quejas formales. Y no tenemos cobertura en casa del móvil. No hay. Si el móvil se viene a pique y llamo a Vodafone. No tengo nada que hacer y bueno, llamo a Vodafone. Media hora allí, ¿no? Y entonces puse, ¿cómo presentar una queja? Y salió algo muy bueno. Decía, número 1, asegúrate de enviar la queja al destinatario correcto. ¿A quién voy yo cuando sufro? Solo voy a ir al Señor, ¿eh? Solo voy a ir al Señor. Después lo veremos. Delante de Él expondré mis quejas, delante de Él manifestaré mi angustia. Señor, tengo 3000 hombres fuera. Estoy en esta cueva, húmedo, solitario. Solo te tengo a ti. Solo te tengo a ti. A ver, David tenía unos hombres allí, pero como si no los tuviera. Y presento delante de ti mi queja. Porque mira que dice en el versículo 3, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Es como una especie, oh divina providencia. Cuando estaba en el peor momento y mi espíritu se angustiaba dentro de mí, dice, tú conociste mi senda. Creyentes, hoy somos bendecidos, muy bendecidos, de que el Señor conoce tu camino, conoce tu senda. Sabe por dónde estás, cómo estás. Sabe dentro de ti tu suspiro, tus pensamientos. Sabe tu propio pecado, tu propia ruina, tus equivocaciones. Conociste mi senda, Señor. Nada hay nuevo para ti que yo te pueda presentar. Como dice las Escrituras, aún el suspiro mío no te es oculto. Tú sabes lo que hay dentro de mí, Señor. Y así sufre el justo. El justo sufre sabiendo que el sufrimiento vivido en Dios se convierte en un amigo y no en un enemigo. Y está aquí David intentando explicarlo. Señor, Señor, tú conociste mi senda. Qué bonito simplemente hacer una especie de repaso en tu vida. El Dios de mi niñez, el Dios de mi juventud, el Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios. El Señor conoce nuestra senda. Es una referencia, como dice aquí, a la capacidad divina de conocer y entender las diversas condiciones y preocupaciones humanas. El Señor sabe de mi vida y estoy muy tranquilo. De lo que está pasando lo puedo vivir en Dios. Fíjate lo que dice en el versículo 4. Es muy interesante cómo lo pone. Dice, mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer, no tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. 3 cosas dice, no hay quien me quiera conocer, no hay refugio y no hay quien cuide de mi vida. ¿Me dejas que te dé simplemente una observación que a lo mejor te puede ayudar mucho en la vida cristiana? ¿Estás preparado? Estás solo. ¿Vale? Estás solo. Es la voluntad de Dios. Estás solo, tú y Dios. Tú y Dios. Es lo que Dios quiere, que tu confianza esté solo en el Señor. Estás solo. En la cueva estás tú y Dios y nadie más. Estás en la soledad completa con Dios. Dice, la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Bendita soledad esta. Cuando el salmista puede decir, en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él es mi escudo, estoy solo con Dios. Es la voluntad de Dios que yo vaya al Señor en mi soledad y solo le tengo a Él. Espera, aquí va a cambiar después, un momentito. Pero David está diciendo, es que no hay quien me quiera conocer. No hay refugio cuando miro a mi diestra. Es que no hay ningún hombre que pueda. En el sufrimiento muchas veces solemos estar solos. Sí, solemos estar solos. Y hay sufrimientos muy difíciles.
El otro día íbamos conduciendo con mi esposa y me leyó un mensaje de WhatsApp, de Facebook, de un grupo religioso en Estados Unidos. Una chica joven fue al instituto y cuando volvió era totalmente diferente. No quería tener relación con sus padres porque no los veía espiritualmente al mismo nivel que ella creía. Dice, han cambiado a mi hija, no es la misma que se fue a estudiar, no es la misma. La madre llevaba 30 años sin ver a la hija rehúsa ver a su madre, 30 años sin poder ver a su hija. Un sufrimiento, ¿dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija? Iba yo con el coche, mi esposa me lo estaba explicando y yo entré un momentito en la cueva de esta persona y dije, wow, ¿te imaginas que mi hija no quisiera verme a mí durante 30 años? ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué sufrimiento de esta madre! Esta madre podía decir, pero dijo algo muy bonito, espero que si mi hija es creyente, algún día, si no nos vemos aquí, nos veamos en el cielo. ¡Fua! Tela marinera. ¿Tú estás hablando de sufrimiento? Eso es peor que un cáncer, seguro. Yo no he tenido uno, pero tiene que ser terrible. Y David estaba diciendo, no hay quien me quiera conocer, no hay refugio, no hay quien cuide de mi vida. Una soledad tremenda, tremenda. Versículo 5. David está enseñando, está diciendo, pero a pesar de esto, versículo 5, clamé a ti, oh Jehová, y dije, tú eres mi esperanza. Siempre, siempre está ese tono de la esperanza. Sí, en mi cueva puede haber un rayo de luz que entra en el sufrimiento, es decir, Señor, tú eres mi esperanza. Qué bonito. Y mi porción en la tierra de los vivientes. Es maravilloso vivir la vida cristiana. Es absolutamente maravilloso. Es la experiencia más grande que el ser humano puede tener. Nacer de nuevo y vivir con el Señor. Y en medio de nuestras alegrías, Él sea nuestro gozo, y en medio de la dificultad y el sufrimiento, también nuestro gozo. Nos gozamos en medio de las dificultades. David clama y dice, a ti, oh Jehová, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Te pregunto, ¿a quién tienes tú en la tierra? ¿Quién es tu esperanza? El Señor. En esa soledad maravillosa que nosotros vivimos. Y te puedo asegurar que estoy hablando de la experiencia propia. No sé lo que pasa, leo en todos los sitios, que los pastores son personas muy solitarias. Pues lo leo, no sé por qué. Y yo soy solitario, a mí me gusta estar solo, disfruto de la soledad. Me gusta, salgo a pasear, me gusta estar solo, Nunca me he sentido solo por eso. Hay un grupo, lo veremos ahora aquí, un momentito, está conmigo porque... Pero esa soledad maravillosa que dices, Señor, tú eres mi porción en la tierra de los vivientes. Contigo, Señor, lo tengo todo. Tengo un matrimonio feliz, tengo mis hijas, la iglesia, los hermanos. Pero el Señor ha determinado en nuestras vidas que nos cojamos a Él y digamos, solamente en ti afianzaré mi vida, Señor, porque tú eres quien me amas. Y realmente el salmista está diciendo, tú eres mi porción en la tierra de los vivientes. Y era rey. Y lo podía tener todo, pero dijo, no, solo Jehová. Versículo 6 dice, escucha mi clamor porque estoy muy afligido, líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Yo me uno a David, Hay tanta debilidad en mi propia vida que a veces hasta me asusto, pero profunda debilidad, profunda. Me acuerdo cuando fui a la mili, venía del trabajo de las cárnicas, estaba bien
musculado, pero no tenían la capacidad de hacer un abdominal. No, y todavía ahora tampoco puedo hacerlo. Benja, no puedo. Hago así y no puedo. Y me acuerdo que el sargento que estaba allí dijo, va, te toca a ti. Me cogí la barra, intenté hacerlo y se pensaba que estaba burlándome de él. Y le dije, es que no puedo. Me miró de arriba abajo, yo que estaba más o menos así musculado, me dijo, va, mucho armario y poca ropa. Mucho armario y poca... Se me quedó tan grabado. Fue una de las cosas bien buenas que me dijeron en la mili. De muchos insultos que recibí, este fue uno de los buenos. Mucho armario y poca ropa. Pues sí, poca ropa. Mucha debilidad. Pero he aprendido y podemos aprender como creyentes, Señor, yo te entrego mi debilidad y tú me das la fortaleza. Señor, yo te entrego esta soledad y tú me entregas tu compañía de una manera maravillosa, con gran fuerza y poder. Y miras alrededor, dices, sí, son más fuertes que yo, Señor, y por eso corro a ti, porque soy débil. Por eso corro a ti, Señor, porque no tengo dónde ir, porque no tengo lugar donde esconderme. Estoy en esta cueva, pero tú has entrado, Señor. Tú has entrado a la cueva de mi vida para estar conmigo en el sufrimiento, para decirme, no te preocupes, solo es un momento y yo te llevaré a la luz. Y el salmista está intentando coger fuerza, mucha fuerza. Y en el versículo 7, fíjate cómo se siente. Dice, saca mi alma de la cárcel. Estoy en este momento difícil. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Y evidentemente el Señor vino y sacó a David de esa circunstancia para continuar su vida con el Señor. Y entonces en el versículo 7 dice, me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Hay 3.000 personas que venían con Saúl para matarme, pero en cambio al final dice, me rodearán los justos. Sí, estoy en soledad, pero hay un montón de justos alrededor. Y el otro día, mientras preparaba este pensamiento, pensaba lo bendecido que yo personalmente soy con teneros a vosotros. Porque yo puedo coger el teléfono y llamar ahora en medio de la cárcel o en medio de la cueva y decir, oye, estoy pasándolo muy mal, ¿puedes orar por mí? Y tú decir, y tanto, me rodearán los justos, 3.000 enemigos, pero nos rodearán los justos. Los unos a los otros nos protegemos, nos guardamos, porque experimentamos al mismo Señor, la misma liberación, el mismo amor. Y solo tenemos al Señor en nuestras vidas. Y en medio del sufrimiento no tengo por qué sufrir solo. No tengo por qué sufrir solo. Sí, en la soledad, pero no tengo por qué sufrir solo. Hay alguien que está ahí. ¿Te acuerdas? David estaba pasando fatal en una situación y dice que vino Jonathan para fortalecer el brazo de David. ¿Qué hacemos cuando las cosas nos van mal? No te enfades con Dios, no lo hagas. Desiste por completo. Incluso desiste con el constante ¿por qué? Encógete. Da gracias al Señor de que Él está contigo en medio del sufrimiento. Tengo un amigo que se llama Fran Arimón Carreras. Me llama constantemente, es un buen amigo. Vivió en la calle, dormía en los cajeros, tenía la polio. Yo no he visto persona en la tierra sufrir tanto como él. Pero sufrimiento, pero duro. Rechazado por la gente, problemas físicos, económicos, a veces incluso mentales.
Tengo una carpeta llena de sus cartas, así. Ahora ya no me envía cartas, son WhatsApps y demás. Jamás he aprendido tanto de una persona a cómo llevar el sufrimiento. Le llamo, le digo, Fran, ¿cómo estás? Volver, volver. El Senyor està en mi. Volver, estic molt bé. I dic, madre mía, ¿no tiene un duro? Cuerpo que no se le aguanta. Estic molt bé, el Senyor està en mi, Él es molt bo. Esta semana recibí una gran bendición del hermano Manuel. Me estaba compartiendo algo por teléfono y me decía, cuando miraba toda la inmensidad, yo estaba ahí, Dios pensaba en mí. Toda la inmensidad, y Dios pensaba en mí. ¿Qué haces cuando las cosas te van mal? Pues lo mejor que puedes hacer es, clamé a Jehová con mi voz, le pedí misericordia, le presenté mi angustia y mi queja, y llegué al resultado de decir que tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Y a pesar de que me pueda sentir solo, soy rodeado por los justos y encuentro en el Señor alivio y bendición. La vida se convierte maravillosa, incluso en medio del sufrimiento. En casa solemos decirlo cuando cogemos la gripe, toca disfrutarla. Te vas al sofá y toca disfrutarla. Coges un montón de pañuelos, un buen té, una buena manta, experimentas la fiebre, te apartan todos para no contaminarse y disfruta de la gripe. ¿Para qué quejarte? Disfrútala. Hay veces en la vida que Dios trae algo mucho más profundo que la gripe. Sufrimiento en la familia, sufrimiento de tus decisiones. Y lo presentas delante de Dios y dices, Señor, no sé por qué, pero tú eres mi Dios y en ti confiaré, Y puede ocurrir algo, hermanos, acabo con esto, que yo salga ahora por esa puerta de ahí y un coche me dé un golpe y me vaya al hospital y tenga que estar sufriendo y tener que demostrar qué hago yo ahora con mis palabras. Espero que no solo sean palabras, sean realidades de decir que hay un Dios que gobierna y que cuida mi vida y que Dios está en mis sufrimientos y es el Dios de mi alegría y de mi gozo. Catalina hoy decía, gozo el Señor. Estás hablando de una niña pequeña, una niña pequeñita. Gozo, decía, gozo. Somos muy privilegiados de tener a un Dios que está con nosotros y está en medio de nuestros sufrimientos, en medio de nuestras angustias, en medio de nuestra cárcel, y ha entrado conmigo a la cueva y está conmigo, y con un silbo suave y apacible me dice, no te preocupes, yo estoy contigo todos los días hasta el fin, te amo y estoy haciendo una obra en tu vida. Déjate en mis manos para que yo pueda trabajar y purificarte y puedas entender perfectamente que tengo un plan maravilloso para tu vida. Estás solo, acuérdate, estás solo. Así Dios lo quiere, para que separados de Él nada puedas hacer. Él es el único. Y mientras estás solo, estamos todos solos unidos. Cada uno de nosotros en un hilo. Al Señor en soledad, pero todos juntos. Y el Señor va entrelazándonos para formar un cuerpo. Y es algo verdaderamente maravilloso. Quiera Dios bendecir tu vida. No te enfades con Dios. No lo hagas. Él te ama. Y si estás sufriendo por decisiones equivocadas,
Trae tus decisiones equivocadas al Señor y dile, Señor, arréglame, arréglalo, Señor. Por he hecho un desastre de mi vida, arréglalo. Dios te ama profundamente. Quiera el Señor bendecirnos en esta mañana. Así ora el justo cuando sufre. Clamé a Jehová mi Dios, y Él oyó mi clamor, y vino y me sacó del pozo de la desesperación. Quiera el Señor bendecirnos, tengamos un precioso día. Vamos a orar. Después que ven, ¿nos diriges en un himno? Sí. ¿Diriges tú hoy el de hazme una ofrenda? Bueno, sí. Vamos a orar. Señor, qué bueno eres con nosotros. Te damos muchas gracias por llevarnos en la vida y llevarnos por etapas, a veces un jardín, a veces un trono, a veces delicados pastos y a veces la cueva. Y te damos gracias, Señor, que tú eres el Dios de todo poder y estás con nosotros cualquier circunstancia que vivamos. Te damos muchísimas gracias. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.